Saludos a todos los oyentes de la Iglesia Virtual Bautista. Bienvenidos a los devocionales con el pastor Luis Eduardo González. Enhorabuena, nos podrán escuchar el mensaje de hoy y anteriores en nuestra página de internet www.iglesiavirtualbautista.com. Es www.iglesiavirtualbautista.com. Bienvenidos y escucharemos muy atentos el mensaje de hoy. Muy buenos días, mis apreciados hermanos, amigos, familiares. Estamos una vez más en nuestro devocional acostumbrado, el devocional con Luis Eduardo. Cada día con cosas muy interesantes que nos pueden interesar y que nos pueden llevar al mejor conocimiento de la palabra del Señor. Yo quiero compartir un artículo muy interesante de los comienzos de nuestro Instituto de la BBN hace ya varios años, y donde se nos invitaba y se nos sigue invitando porque, pues si tenemos la posibilidad de observarlo y de compartirlo, tenemos que hacerlo precisamente para llegar más seguros a las personas que quieren conocer o queremos llevar a la presencia del Señor, que queremos que acepten a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pero para eso tenemos que saber dónde estamos sentados, con quién estamos, dónde nos congregamos. Y es precisamente una de las grandes preguntas que tienen hoy en día los nuevos creyentes. ¿Cómo puede un cristiano, nuevos creyentes y cristianos también, que tienen problemas para ubicarse, cómo puede un cristiano saber en cuál iglesia congregarse? Qué interesante tema. ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Cómo puedo yo saber? Hemos tenido que pensarlo. Recientemente hemos tenido que pensar los creyentes de iglesias que han perdido su identidad y que hoy en día hay mezclas de denominaciones dentro de las mismas congregaciones donde nosotros estuvimos por muchos años en una sola línea, sirviendo al Señor, ganando almas para Cristo. Entonces, la pregunta, ¿cómo puede un cristiano saber en cuál iglesia congregarse? Fue el gran legado que nos dejaron estos primeros emprendedores del Instituto Bíblico de la BBN. Yo quiero compartir un poco esto, pero antes de tocar este tema, vamos a dirigirnos al Señor para pedir su ayuda y orientación. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, estamos ante ti, ante tu presencia, para darte gracias por todas las oportunidades, Señor, que tú nos das para estudiar tu palabra. Guíanos en el día de hoy, Señor. Guíanos para entender lo que queremos observar, para orientar a creyentes y a no creyentes. ¿Dónde está el sitio ideal para servirte, Señor? Guíanos, oh Padre. Te lo pedimos en el amado nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo puede un cristiano saber en cuál iglesia congregarse? Es la gran pregunta. Pues a manera de introducción, y prácticamente son las palabras de del equipo que elaboró toda esta idea de orientar a la gente para este tema. A manera de introducción sobre este tema,
dejemos establecido que una persona es unida a la verdadera iglesia en el mismo momento de su conversión. Cuando tú levantas la mano, cuando tú dices acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador, estás unido a una iglesia en ese momento. Repito, a manera de introducción sobre el tema que estamos tratando de identificar, debe quedar establecido que una persona es unida a la verdadera iglesia de Cristo en el mismo momento de su conversión. La iglesia está conformada de cada creyente en el Señor Jesucristo. Esa es la iglesia. La iglesia está conformada, hecha con cada uno de nosotros, contigo. Está conformada la iglesia, conmigo, con todas las personas que nos unimos para servir al Señor. Somos la iglesia del Señor. La iglesia está conformada de cada creyente en el Señor Jesucristo, sin importar. Aquí no hay que pensar en raza, sin importar el color o cultura. Existen situaciones especiales. En algún sitio lejos de mi tierra, me encontré en otro país. Fui a buscar una iglesia que yo creí que era un sitio ideal para conocer. Me senté en una banca y en el otro extremo de la banca había una señora que cuando vio que me senté, se paró y se retiró y se fue a otro sitio. Entonces, esas cosas que le importan a esa señora no nos deben importar a nosotros. La raza, el color o la cultura son aparte. Mientras o miembros de esta iglesia son hallados por todo el mundo. No obstante, la iglesia entera nunca ha sido reunida en un solo lugar. Estamos regados. Por esa razón debemos saber a dónde vamos, dónde nos congregamos. Esta iglesia local, las iglesias locales, es una expresión de la iglesia mundial de todos los creyentes alrededor del mundo. Esta reunión se hace el primer día de la semana, el domingo. El primer día de la semana es cuando nos congregamos, el día domingo. Y no es el sábado, el cual era un mandato para los judíos del Antiguo Testamento. Ahora, obviamente, la voluntad del Señor es que los cristianos deben reunirse regularmente como miembros de una iglesia. Esto lo encontramos en Hebreos 10:25. Contiene una advertencia: ¿cómo abandonar esto? Contiene una advertencia: ¿cómo abandonar esto? Hebreos 10:25. Contiene una advertencia contra abandonar estos principios, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Una de las cosas que uno tiene que sentir está en un sitio X. ¿Qué hace? Busca la iglesia que sea más afín a los principios bíblicos. Ve y congrégate. Hebreos
10:25 contiene la advertencia contra abandonar esta costumbre, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Sin embargo, de alguna manera es un problema para un nuevo convertido hoy saber dónde debería unirse en comunión. Muchas veces nosotros tenemos dificultades por la distancia, por el desconocimiento de la región, del sector donde hay una persona. En alguna ocasión recibí esa pregunta. Una persona muy querida por mí me decía: Eduardo, ¿a qué iglesia puedo ir? Créanme, hermanos, que quedé un poco confundido porque el sector donde ella estaba, un familiar, no conocía ninguna iglesia cristiana. En ese sector podrían haber iglesias que no tienen una doctrina adecuada. Decidimos esperar un tiempo para tocar este tema y buscar y pegarnos a nuestros estudios bíblicos diarios. Repito, de alguna manera es un problema para un nuevo convertido hoy saber dónde debería unirse en comunión. En comunión, la comunión con tus hermanos, la comunión con el Señor Jesucristo, con nuestro Padre Celestial. Hay muchos diferentes grupos de cristianos y una amplia diferencia en algunas de sus enseñanzas. Ahora observemos algo, si queremos aprovechar esto que nos enseña este equipo de estudio, la siguiente lista que nos enviaron. La siguiente lista es, por lo tanto, designada para ayudar al nuevo creyente a encontrar el lugar correcto. ¿Qué tenemos que hacer para ayudar a un hermano, a un nuevo convertido? Sería muy conveniente que ustedes tomaran papel y lápiz y vemos algunos puntos que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, el primero, debes estar seguro que el grupo con quien te identificas reconoce la Santa Biblia como la inspirada e infalible palabra de Dios y se someten a las Escrituras como la final autoridad en todos los aspectos de la fe y de la práctica. Es el punto clave, importante. Desde muy joven y muy niño estuve observando esto y no, pues no me llamaba tanto la atención hasta que empecé a preocuparme por evangelizar, por llegar más lejos de donde estaba sentado. Repito este primer punto para que tomen nota, hermanos. Debes estar seguro que el grupo con quien te identificas, ese es el consejo que tenemos que darle a las personas. El grupo con que te identificas reconoce la Santa Biblia como la inspirada e infalible palabra de Dios y se someten a las Escrituras como la final autoridad en todos los asuntos de la fe y la práctica. Ese es el primer punto. Veamos un segundo punto. Tomemos nota, hermanos. Repito la frase, debes estar seguro que aquellos con quienes te reúnes son absolutamente claros acerca de la persona de Cristo. Muchos están dispuestos a admitir que Cristo
fue un gran líder. Ojo con esto, hermanos. Muchas organizaciones tienen conceptos como esto y debemos identificarlos. Muchos están dispuestos a admitir que Cristo fue un gran líder, y pare de contar, un gran maestro, y tal vez el más grande hombre que haya vivido, o aún pueden llegar a usar la palabra divino al describirle. Pero la gran verdad concerniente a nuestro bendito Salvador es que Él es Dios. Esa es la gran verdad. Muchos están dispuestos a admitir errores doctrinales, lo llamamos en algunos momentos. Y no están aceptando la forma o la frase, Él es Dios, sino que están pensando en otras cosas. Fue un gran líder, un gran maestro y tal vez el más grande hombre que haya vivido. Aún más puede llegar a usar las palabras divino, refiriéndose a un gran hombre así, al tratar de describir al Señor Jesucristo. Pero la gran verdad concerniente a nuestro bendito Salvador es que Él es Dios y no creemos nada inferior a esto. ¿Dónde lo encontramos? Colosenses capítulo 2, versículo 9. Ahí encontramos esta frase, Él es Dios. Veamos otro punto, sencillo para que podamos entenderlos. Una tercera cosa importante para observar es sana doctrina. ¿En qué consiste la sana doctrina? Hay que observar esto. La sana doctrina concerniente a la obra de Cristo. La Escritura nos enseña que el Señor Jesucristo vivió una vida sin pecado, que Él voluntariamente murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, que fue sepultado, que resucitó y ascendió al cielo, donde está ahora sentado a la diestra de Dios Padre. Primera de Corintios 15, versículos 1 al 4. Importante este tercer punto. Observar la sana doctrina de esta congregación donde estás, concerniente a la obra de Cristo. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura nos enseña que el Señor Jesucristo, vivió una vida sin pecado, primero que todo. Que Él voluntariamente murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Que fue sepultado, que resucitó y ascendió al cielo, donde está ahora sentado a la diestra de Dios, el Padre. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4. Ahora, hermanos, debes averiguar con certeza lo que enseñan acerca de su preciosa sangre, aparte de la cual no puede haber perdón de pecados. Además de verificar los 3 puntos primarios citados arriba, deberías asegurarte que esa iglesia local no contradice ni por palabra, ni por práctica,
los siguientes importantes verdades concernientes al cuerpo de Cristo. Debes verificar los 3 puntos A, B y C citados arriba. Deberías asegurarte que esa iglesia local no contradice ni por palabra ni por práctica. La práctica es la que nos confunde hoy en día. Las siguientes importantes verdades concernientes al cuerpo de Cristo. Veamos un punto importante. ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es el orden de la iglesia? ¿Cuál es el orden que debe tener la iglesia? Vamos a ver rápidamente 4 puntos importantes al respecto. Cristo es la cabeza de la iglesia. Muy importante, hermanos. Cristo es la cabeza de la iglesia, no es un pastor. El pastor es la cabeza de pronto de una congregación o de su familia. Cristo es la cabeza de toda la iglesia. Colosenses 1, del 18 al 19 y Efesios 1, 22 y 23. Ningún hombre puede atribuirse esta posición donde Cristo es reconocido como cabeza. La iglesia mirará a Él y solo a Él para determinar determinaciones y guía. Solo a Cristo. Hay momentos especiales en que hay que aclarar cosas. No te dé miedo, hermano. Aclara. En una reunión del cumpleaños de un pastor, un miembro de la iglesia se paró y dijo: usted, pastor, que es la cabeza de la iglesia. El pastor se quedó callado, dejó que hablara y lo halagó con muchas cosas. Cuando terminó toda la reunión, yo me le acerqué y le dije: pastor, ¿por qué no corrigió lo que habló el hermano? La cabeza de la iglesia en este primer punto es Cristo, no un pastor. Entonces repito este punto tan importante y tan clave. Cristo es la cabeza de la iglesia. Lo dice Colosenses 1, 18 y 19 y lo dice también Efesios 1, 22 y 23. Ningún hombre puede atribuirse esta posición, donde Cristo es reconocido como cabeza. La iglesia mirará a Él, solamente a Él, a Cristo, y solo a Él para determinaciones y guía. Todos los creyentes son miembros del cuerpo de Cristo. Todos los creyentes, tú y yo, somos los creyentes. Todos los creyentes son miembros del cuerpo de Cristo. Todos, la iglesia total, universal, que cree en el Señor Jesucristo en la forma que lo hemos mencionado, todos los creyentes son miembros del cuerpo de Cristo. Es la iglesia. Primera de Corintios 12, del 12 y 13. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 12 y 13. Todos los hijos de Dios deberían, por lo tanto, ser bienvenidos a la comunión de la iglesia. Todos los hijos de Dios deberían, por lo tanto, ser bienvenidos a la comunión de la iglesia. Veremos un tercer punto. Todos los creyentes son
sacerdotes. Primera de Pedro 2, del 5 al 9. En el Nuevo Testamento no hay distinciones entre sacerdotes y pueblo. En el Antiguo Testamento un sacerdote era alguien colocado entre Dios y los hombres para ofrecer sacrificio. Era una persona clave. Era el único que podía acercarse al sitio privilegiado donde se suponía que en ese momento estaba el Señor. Únicamente Él podría acercarse. En el Antiguo Testamento, un sacerdote era alguien colocado entre Dios y los hombres para ofrecer sacrificios en nombre de ellos. Sin embargo, ante la muerte de Cristo, el velo del templo fue roto, mostrando que ahora cada cristiano tiene acceso directo a Dios en todo momento. Marcos 15 expresa este punto, los versículos 27 al 38. Y veamos un último punto de este orden de la iglesia. La autoridad del Espíritu Santo debería ser reconocida. La autoridad del Espíritu Santo tiene que ser reconocida. Ya sea en la adoración o en el servicio, ministerio o disciplina. Debería haber libertad para que el Espíritu Santo dirija a través de las escrituras que Él mismo inspiró. Punto muy importante. Tomen nota correcta de este punto. La autoridad del Espíritu Santo debería ser reconocida. A veces ni se menciona. Pasan semanas y semanas y meses y nadie habla de la autoridad del Espíritu Santo. Ahora la autoridad del Espíritu Santo debería ser reconocida, ya sea en la adoración o en el servicio, ministerio o disciplina. Debería haber libertad para que el Espíritu Santo dirija a través de las escrituras que Él mismo inspiró. Y por último, hay un punto muy importante, la importancia de la iglesia. En las Sagradas Escrituras, recuerde que se nos amonesta. En las Sagradas Escrituras, recuerde que se nos amonesta. Y si no, observen Hebreos 10:25. En las Sagradas Escrituras, en la Biblia, recuerde que se nos amonesta. Hebreos 10:25. No dejando de reunirnos, no dejando de congregarnos. Los cristianos, como brasas de fuego, arden cuando están juntos. Apártense los cristianos y como brasa separada se apagarán solos. Hermano, no te aísles. Comunícate con todos. En el caso nuestro, tenemos un grupo de estudio. En un momento dado no podemos ir a alguna parte, pero nos reunimos diariamente estudiando la palabra del Señor, orando. Muchas veces escuchando o cantando un himno.
coros. Tenemos que sentirnos congregados y tenemos que saber que la iglesia para ti y para mí es de una importancia única. La importancia de la iglesia. Repito, en las Sagradas Escrituras, recuerde que se nos amonesta en Hebreos 10:25. ¿Ya notaron esto, hermano? No dejando de reunirnos, no dejando de congregarnos, los cristianos como brasas de fuego. Mientras tengamos ese fuego ardiendo, como brasas de fuego, arden cuando están juntos, cuando nos reunimos, cuando estamos juntos, ardemos. Apartarse los cristianos o apártense los cristianos y como brasas separadas, ya no unidos, se apagarán solos. Si tú no te congregas con alguna iglesia, no esperes, nunca esperes a que te inviten a hacerlo. Si tú no te congregas, no te invitan. No esperes eso. Busca tú tu iglesia. Demuestra iniciativa. Llama o visita a un ministro de Dios en una iglesia cercana donde se exalte a Cristo y se predique su palabra. También puede aprender más sobre la iglesia de Cristo estudiando la doctrina de la iglesia. Estudie la doctrina de tu iglesia. Aproveche los conocimientos que nos brindan entidades como el Instituto Bíblico. Nos están dando la oportunidad para entender todo esto. Y nos están diciendo, estudia, prepárate y aprende la razón de por qué perteneces a una iglesia, a la iglesia de Cristo, que es universal. Propóngalo en tu corazón, hermano. Pon tu corazón al servicio del Señor. Propóngalo en tu corazón con congregarse. Proponga en tu corazón estudiar. Y así serás un creyente obediente y bendecido por Dios. Que Dios te bendiga, hermano. Que tengas muy presente el orden de la iglesia, la importancia de la iglesia, la doctrina de tu iglesia. Y recuerda los puntos claves que hemos visto hoy para saber que la iglesia tiene a Cristo como su fundamento, que cree en el trabajo hecho por el Señor Jesucristo, que cree que el Señor Jesucristo vivió y murió por ti y por mí, entregó su vida, murió, resucitó al tercer día y hoy está en la presencia de su Padre Celestial. ¿Tú lo crees? Examina tu iglesia. Y si estás bien, sigue firme. Si tienes que buscar una iglesia, mira estos puntos, hermano. Gracias a la BBN por esto. Muy interesante poderlos tocar y poder mirar estas enseñanzas que seguramente nos van a indicar dónde debemos estar. Yo personalmente lo estoy haciendo, lo estoy necesitando. Pero jamás dejaré de hablar todos los días
hasta donde el Señor me lo permita, hasta donde las cosas sigan funcionando como estamos. Pero seguiremos pendientes de la obra de Cristo en nuestras vidas y en toda su iglesia, que somos nosotros mismos. Que Dios los bendiga grandemente y nos veremos mañana en nuestro devocional con Luis Eduardo. Y démosle las gracias al pastor Luis Eduardo por sus enseñanzas de hoy. Enhorabuena. Ahora podrán encontrar este devocional y muchos más en nuestra página de internet www.iglesiavirtualbautista.com. Si desea comunicarse con el pastor Luis Eduardo, lo puede hacer también por el correo electrónico iglesiavirtualbautista@gmail.com y con mucho gusto se le responderá. Los esperamos en el siguiente devocional con el pastor Luis Eduardo González y que tengan muy buen día.